que quiero resaltar, y es que es el primer foro, el primer evento de una secuencia de muchos que tendremos para discutir los resultados de un programa de trabajo que asumió el Grupo Orinoco a comienzos de 2024 y que se ha convertido en la actividad central interna del Grupo Orinoco. Se trata de la propuesta que hace al país el Grupo Orinoco de un nuevo estilo de desarrollo para Venezuela, un estilo de desarrollo que el grupo identifica como estilo de desarrollo humano sostenible. Venezuela vive desde los finales de los años 70 del siglo pasado, lo que suele llamarse en la literatura del desarrollo una trampa de pobreza. Es decir, es una condición o una circunstancia en la cual van decayendo las capacidades del país para asumir el desarrollo o retomar una ruta que haya perdido. Se van haciendo cada vez más complicadas las instituciones, impidiendo que se recupere la ruta que pudo haberse perdido, y la cultura de la sociedad se va haciendo contraria a los fines implícitos en las estrategias de progreso o en las expectativas de progreso. Venezuela entró en una trampa de pobreza a finales de los años 70 del siglo pasado. Eso continuó hasta el primer quinquenio, digámoslo así, del siglo XXI, y cada vez se complicó más la situación hasta llegar, como también clásicamente describe la teoría del desarrollo, hasta llegar a lo que es la crisis de un estilo de desarrollo. Venezuela no puede pensar, no sería viable imaginar una solución dentro del estilo actual, rentista, estatista, que Venezuela asumió, sobre todo a mediados de los años 70, hace 50 y tantos años. No es viable una imagen o una expectativa que queramos convertir en realidad, tratando de salvar lo salvable del estilo de desarrollo, porque ya el estilo de desarrollo pasó por las dos fases que lo culminan. El estilo de desarrollo rentista, en su vertiente estatista que nos acompaña hace 50 años, simplemente ya no es viable. Y a eso responde la propuesta del Grupo Orinoco. Es una propuesta de que la sociedad asuma un nuevo estilo de desarrollo que no es fácil de construir porque particularmente, por ejemplo, todo lo que es la cultura del estilo que está feneciendo tiene que sustituirse por una cultura, por unos valores, por unas expectativas y visiones compartidas que tienen que tener una congruencia con lo que está viviendo la sociedad. De manera que hay que remontar esa cuesta de construir nuevamente capacidades, hay que reformar las instituciones y hay que construir una nueva cultura. Esos son los tres grandes ejes estratégicos de la propuesta. Una reforma institucional muy profunda, una creación de capacidades, tanto capacidades humanas que hemos perdido muchísimas, sobre todo con los 8 millones de venezolanos en edad de trabajar y con niveles relativamente altos de escolaridad que se fueron, y una reconstrucción o una construcción de una nueva cultura. Decía que este foro es el primero de una secuencia que vamos a tener dedicada a los temas que trata el libro que saldrá publicado, su primer volumen saldrá publicado a finales de este mes o principios de noviembre, que hemos llamado Un nuevo estilo de desarrollo para Venezuela. El tema del foro de hoy es perfectamente congruente con lo que he dicho de las tres grandes estrategias. Con esta introducción, completo simplemente diciendo que además del tema de la agricultura en el gran ámbito económico, hay 7 temas adicionales, pero además hay todo un capítulo dedicado a temas ambientales, otro dedicado a temas de la calidad de vida, eso en el primer volumen, y se analiza y se presentan los resultados del estudio de los escenarios globales, que hoy en día son muy complicados, los cuales afectan definitivamente la posibilidad y los ritmos en los que Venezuela pueda construir ese nuevo estilo de desarrollo.
Sin más como introducción, a mí me complace presentar a Patricia Ramos y a Luis Arriaga, que serán nuestros expositores, y a Eduardo Burós, que será el comentarista de este foro. Adelante, Patricia. Gracias. Bueno, vamos a compartir primero. ¿Lo ven sin dificultad? Bueno, le agradecemos pues, la presencia de ustedes y vamos entonces a empezar a conversar en este foro que se titula Cadenas agroproductivas competitivas para un nuevo estilo de desarrollo. El año pasado hicimos un foro con un tema similar, ¿no? Se llamó La agricultura para un nuevo estilo de desarrollo. Quienes tengan curiosidad por conocerlo pueden buscarlo en nuestra web. Allí compartimos sobre la agricultura y se identificaron y se conversó sobre las potencialidades de la agricultura. Estas eran las grandes potencialidades que en este momento los participantes y todo el grupo Orinoco este, observó, ¿no? Que contribuye a asegurar las condiciones mínimas de vida, contribuye a la prosperidad de los ciudadanos, que está presente en todo el territorio nacional, que gestiona recursos naturales y biodiversidad y finalmente que conforma la identidad. ¿No? Allí tuvimos un foro bien nutrido con diversas personas y se analizó con detalle cada uno de estos elementos. Después de haber observado todas estas potencialidades, pues el Grupo Orinoco siguió trabajando, ¿no? Y avanzamos en las reflexiones y la idea central que nos acompaña en la visualización de la construcción y pervivencia de un nuevo estilo de desarrollo para Venezuela. Y en torno a la agricultura, la idea que el Grupo Orinoco propone es que la agricultura debe ser un eje estructurante de la inserción internacional de Venezuela y de la complejización de su economía a través de cadenas agroproductivas competitivas. Este es el eje central de nuestra propuesta para el nuevo estilo de desarrollo en torno a la agricultura. Ahora, estamos hablando de complejización económica, cadenas agroproductivas y competitividad. ¿A qué hacen referencia? Voy a hacer una breve conceptualización, la presentación de los conceptos para que estemos claros de que aquí estamos haciendo referencia. En torno a la complejidad económica, eh, el concepto y toda la teoría que ha venido construyendo Ricardo Hausmann desde Harvard, desde hace más de 15 años, creo que es la que mejor nos viene para entender qué estamos pensando. Y de acuerdo a esa teoría o a ese enfoque, la complejidad económica es la medida del conocimiento de una sociedad, y en lo genérica que es. Pero para llevarla al territorio económico, entonces nos dice que esta medida del conocimiento de la sociedad es expresada en los productos que fabrica. La complejidad económica de un país se calcula en función de la diversidad de sus exportaciones y su ubicuidad, o del número de países capaces de producirla. Se ha comprobado que los países capaces de mantener una gama diversa de conocimientos productivos, incluidos conocimientos técnicos sofisticados y únicos, pueden producir una amplia diversidad de bienes, en especial productos complejos que pocos otros países pueden fabricar. Al tener esta posición, pues se podrá obtener más dinero por cada uno de los productos que ese país fabrica. Pasemos a cadenas agroproductivas. En este caso vamos a trabajar con el concepto que nos plantea el ICA. Y dice que una cadena productiva es un sistema de negocios integrados que incluye todas las actividades dentro y fuera de unidades de producción requeridas para lograr abastecer sostenible y competitivamente a la población con alimentos, fibras y combustibles de origen vegetal o animal. Este concepto entonces incluye proveedores de insumos y servicios
Incluye transformación, industrialización, transporte, logística y otros servicios de apoyo como el de financiamiento y las políticas de gobierno. Y es en este concepto de cadenas agroproductivas que entonces el desarrollo rural se extiende. Y no es tema de esta conversación, pero lo estamos enlazando. Es por ello en que cuando hablamos de agroproductiva no se está refiriendo solamente al 5, el 7% de población que pueda estar dedicada a ella, sino que estamos ampliándonos quizás hasta el 18% de la población económicamente activas que puedan estar dedicadas a las cadenas agroproductivas y ahí empezamos a ver qué es lo que como Grupo Orinoco estamos mirando respecto a la agricultura. Y finalmente, competitividad. En competitividad, siendo un asunto comercial, pues el mejor referente a la Organización Mundial del Comercio. Y ellos dicen que la competitividad es la capacidad de mantener, ampliar y mejorar la participación de mercados extranjeros de manera sostenible y rentable. Lo interesante es que ellos hacen centro en los productores. Y dice, un país es competitivo en el sector agrícola. Aquí, por supuesto, estamos hablando de agrícola, pecuario, piscícola, todos los elementos vegetal y animal. Entonces, un país es competitivo en el sector agrícola cuando sus productores acceden a mercados extranjeros en igualdad de condiciones sin sufrir barreras comerciales. Cuando compiten productores de otros países que no reciben ayudas o subsidios estatales que distorsionen la competencia y cuando aprovechan la reducción de costos comerciales que se logra mediante la eliminación de barreras y la promoción de un comercio más fluido. En general, pareciera entonces que productores que tengan mayor acceso a competitividad serán productores más prósperos. Entonces, de complejización económica, cadenas agroproductivas y competitividad. Vemos que resulta que las cadenas agroproductivas, entre más complejas, tienen más probabilidades de ser competitivas. De cara a Venezuela, por razones consabidas, vale preguntarse, ¿por qué en el nuevo estilo de desarrollo se propone a la agricultura como un eje estructurante de la inserción internacional y de la complejización de la economía? Sucede que la complejidad resulta en estos momentos una mejor explicación de la capacidad de desarrollo de las sociedades que otros indicadores tradicionales puedan ofrecer, ¿no? Eh, porque, otras razones, porque necesitamos progresar como nación. Esa es la principal razón, ¿no? Y un progreso para todos sin que nadie se quede atrás. Y vista las potencialidades de la agricultura, es una vía factible y con grandes posibilidades de éxito temprano, crecientes y perdurables, ¿no? Entonces, esto porque hemos visto que países con estructuras productivas diversificadas y tecnológicamente sofisticadas tienden a tener mayores tasas de crecimiento de PIB y de IDH. Entonces, quiere decir que operacionalizar la competitividad, entonces nos lleva o a través de la complejidad económica. Entonces, es razonable que la agricultura se convierta en un sistema estratégico del progreso económico del país y de articulación interna de los ámbitos económico, tecnológico y territorial. Dinámica en la cual su competitividad estará dada por la capacidad de movilizar innovación, conectar territorios, generar valor agregado creciente, elevando su productividad y creando encadenamientos productivos con el resto de la economía. Y así reproducir sosteniblemente la base natural y social sobre la que se construye el desarrollo. Todo ello quiere decir que o implica que los actores involucrados, y estos son productores, procesadores, comercializadores logísticos y especialmente los consumidores, aunque aquí no está escrito, pero ellos tienen otro rol, son los que reciben lo que estos actores ofrecen, productos que cumplan con estándares del mercado global en términos de calidad, precio y tiempo de entrega. Estos estándares hacemos resaltar aquí lo que es el trabajo justo, la eficiencia material y la eficiencia material y la eficiencia energética, es decir, el menor uso de material, la menor pérdida, tanto en materiales muy primarios como ya elaborados
y la energética, ¿no? Aquí entra el uso de la menor deforestación posible y todos aquellos elementos que en estos momentos conforman los factores para que sea de calidad, con un precio razonable y con un tiempo óptimo de entrega. Ahora, em, en efecto, la inserción internacional y la complejización a través de cadenas agroproductivas sincronizan diferentes líneas de trabajo en pos del progreso de todos, ya que los factores de competitividad de las cadenas agroproductivas se transforman en motores del crecimiento vía exportación y aprendizaje tecnológico y en capacidades territoriales que integran productividad económica, equidad social y sostenibilidad ecológica. Y eso fue lo que observamos en cadenas agroproductivas que utilizamos como ejemplo, que estuvimos estudiando. Y aquí solamente las menciono, no traigo los números ni traigo las cifras, porque en este caso nosotros estamos dando así como los tips que nos llevaron a obtener los trabajos que ustedes van a ver en el libro, y allí sí van a ver algún reflejo de cifras y análisis de casos concretos. Pero quisiera recordarles, si ustedes quieren ver todos estos elementos que ya hemos dicho hasta aquí, que habíamos observado sobre eh, la pertinencia de trabajar en cadenas productivas competitivas, tenemos por supuesto el caso de Argentina, que desde el caso clásico, desde el siglo XIX, está Brasil y México, que ya son del siglo pasado, y Chile, que siempre es el gran referente desde su cambio institucional, cultural y tecnológico desde 1970, para estar en el posicionamiento que tiene hoy día. Y está resaltado Ecuador y Perú, porque son como los grandes emergentes en cadenas agroproductivas competitivas de Latinoamérica. Y en lo que va del siglo han repuntado exactamente en esos términos que hemos conversado anteriormente. Mayor producción, agrícola, mayor colocación y mejor colocación en el mercado internacional, y tienen unas cifras de participación en el PIB e incremento en el IDH, aunque el IDH no sea inmediato, no están acompasados, pero son buenos ejemplos a seguir para analizar y entender las cadenas agroproductivas y su impacto en el desarrollo de los países. Finalmente, ¿cuáles son los factores de competitividad? Antes de llegar a los factores de competitividad, quiero mostrarles este lámina extraído de la lógica del desarrollo sostenible que el Grupo Orinoco ha venido manejando. Quien quiera verlo nuevamente con mayor detalle, hay 2 o 3 videos en la web del Grupo Orinoco donde lo podrán ver con detalle, ¿no? Pero lo que quiero traer a colación es que tenemos una cantidad de recursos pro capacidades, ¿sí? Que van a influir en las instituciones, ¿sí? Y las instituciones van a desarrollar capacidades tanto humanas como sistémicas. Estas capacidades permiten en su conjunto desarrollar, fortalecer y consolidar esos factores de competitividad que se han identificado a lo largo del estudio de estas experiencias latinoamericanas. ¿Y cuáles son los factores de competitividad? Servicios ecosistémicos, densidad territorial, organización productiva, logística, y conectividad. No, no puedo ver esto que está aquí abajo, se me pasa. Los sistemas financieros y el Sistema Nacional de Tecnología e Innovación. Cada uno de ellos pudiera interrelacionarse de manera, aunque estos actúan de una forma conjunta, tanto los recursos por capacidades para incidir en las instituciones y las instituciones en las capacidades, pero se pueden asociar directamente a cada uno de los recursos por capacidades, ¿no? Cada uno de los factores. No lo vamos a analizar, no es la idea, sino la intención es transmitirle a ustedes que sí existen unas relaciones bastante directas y que eso son lo que nosotros hemos ido identificando a lo largo de nuestras reflexiones. Entonces, de esta manera, cierro en este momento
porque los factores los va a seguir manejando. Entonces, Luis, tendremos que incidir, desarrollar las capacidades sistémicas, humanas y sistémicas para poder desarrollar, fortalecer y consolidar cada uno de estos factores y finalmente tener una agricultura competitiva de exportación que nos permita incrementar y obtener el progreso de todas las familias y de toda la nación. Adelante. Muchas gracias, Patricia, por esta presentación que introduce el tema con una perspectiva sistémica. No se trata de que hay 70 causas o 35 causas del atraso de la agricultura venezolana con relación a agriculturas de otros países. Se trata de que existen unas cuantas relaciones fundamentales alrededor de tres problemas que deben ser enfocados a través de tres grandes estrategias, los cuales están interconectados, que son la estrategia de reforma institucional, la estrategia de creación de capacidades y la estrategia de promoción de una cultura. Todo lo que sea planteado en términos de resolver cuellos de botella específicos en las capacidades cae dentro de la estrategia de creación de capacidades, por ejemplo. Le voy a dar la palabra entonces a Luis Arriaga, quien va a hacer la segunda parte de la presentación. Adelante, Luis. Buenos días. En esta segunda parte, mi intervención abordará el desafío de transformar las cadenas agroproductivas venezolanas en sistemas competitivos y sostenibles. Analizaremos primero las causas estructurales de la baja competitividad para luego presentar una estrategia integral en tres horizontes de tiempo que apunte a una nueva función sistémica de la agricultura venezolana. Y por último, algunas experiencias actuales sobre agroexportación. Esta presentación sintetiza un esfuerzo colectivo de análisis técnico y prospectivo realizados por miembros del Grupo Orinoco, cuyos trabajos fueron referencia importante como aporte para determinar causas y pasar a estrategias transformadoras. Hoy proponemos, en forma resumida, cómo lograr que las cadenas agroproductivas venezolanas sean competitivas, sostenibles y orientadas tanto al mercado interno como al internacional, dentro de un nuevo estilo de desarrollo en tres horizontes de tiempo: corto, mediano y largo plazo. Como punto de partida, me voy a referir entre varios conceptos existentes sobre competitividad a un enfoque actual. La competitividad se define como la capacidad de una cadena para generar valor económico, social y ambiental de forma sostenible y distribuida. Esto implica una coordinación efectiva entre todos los eslabones, bajo estándares de inocuidad, trazabilidad y responsabilidad social y ambiental, respondiendo así a las demandas de los mercados y la sociedad. Este concepto precisa un enfoque sistémico e integral para el análisis y dimensión de sus componentes, el cual tendré presente en los puntos a desarrollar. En la siguiente lámina se presentan las ventajas naturales adquiridas y las oportunidades históricas del agro venezolano. Se puede destacar, por un lado, ventajas como la ubicación geográfica, los entornos agroclimáticos diversos, la disponibilidad de tierra, los recursos hídricos, embalses y sistemas de riego, la diversidad de ecosistemas y suelos, la productividad histórica de ciertos rubros y el talento humano. Por otro lado, oportunidades como mercados internacionales con demanda de productos tropicales, acuerdos comerciales potenciales y mercados regionales, inversiones, financiamiento, tecnología, capacitación y expansión y las históricas políticas de subsidio. A pesar de las ventajas naturales y adquiridas y estas oportunidades históricas en el país,
las mismas no se tradujeron en competitividad del agro. Y esto es debido a la prevalencia de un sistema con fallas institucionales, de mercado y de capacidades, resultando en baja productividad, débil inserción internacional y vulnerabilidad frente a sus competidores regionales. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuáles han sido las causas para que la competitividad no se haya expresado en las cadenas agroproductivas a la luz del análisis de diversos estudios, así como reuniones con informantes calificados y la experiencia propia? Se puede concluir que hay un conjunto de causas condicionantes que afectan los factores de la competitividad. En nuestro caso, existen alrededor de 50 causas, más bien núcleos de problemas que en general restan, suprimen y determinan la baja competitividad de las cadenas agroproductivas. Estas causas determinantes las podemos agrupar en 7 dominios o categorías, cuya calificación reflejan el grado de impacto negativo o barrera condicionante de la competitividad. Las mismas constituyen el contexto actual o punto de partida. Podemos apreciar que tenemos un entorno institucional y regulatorio adverso, caracterizado por inseguridad jurídica, ausencia de libertades económicas, excesiva intervención, controles y burocracia, solapamiento de funciones y corrupción administrativa, políticas macroeconómicas desacertadas debido a inflación crónica, distorsión cambiaria, graves limitaciones financieras e incertidumbre política y riesgo país, modelos de negocios obsoletos y una débil gobernanza de las cadenas a causa del cortoplacismo forzado por inflación e incertidumbre, la falta de asociatividad, integración y cooperación entre los eslabones de la cadena y una pérdida del enfoque de mercado. Infraestructura y logística deficiente como un resultado del deterioro de la red vial, puertos y aeropuertos obsoletos, ineficientes y costosos, déficit de servicios básicos rurales, baja conectividad digital y ausencia de telecomunicaciones confiables. Crisis en el ecosistema del conocimiento, innovación y recurso humano asociado. Déficit tecnológico y poca innovación. Ausencia de una red de cooperación entre los centros de investigación y desarrollo. Muchos centros de investigación y desarrollo se encuentran desmantelados. Ausencia de programas de capacitación, transferencia tecnológica y extensión, desconexión entre universidades del agro y necesidades del sector productivo y formación técnica obsoleta, fuga de talento y envejecimiento del productor rural sin relevo generacional. Aislamiento a las finanzas globales y al comercio internacional a causa de desconexión del sistema financiero internacional, sanciones económicas y alto riesgo país, vacío en acuerdos comerciales e inversión. No hay protección ni incentivos a las inversiones privadas internacionales. Y por último, un deficiente cumplimiento de estándares internacionales en cuanto a inocuidad, trazabilidad, emisión de certificados fitosanitarios y de salud animal debido a congestión y burocracia, y al escalamiento de normas y certificaciones adicionales para acceder a los mercados de alto valor. En síntesis, como se pudo apreciar, la baja competitividad no tiene una sola causa. Es la resultante de un ecosistema distorsionado en todos sus niveles, institucional, cultural, de estructuras y servicios, tecnológico e internacional. Ahora bien, bajo este contexto actual, ¿cómo pasamos desde un modelo rezagado estructuralmente hacia un modelo competitivo y sostenible? ¿Cuáles estrategias tenemos que desarrollar y ejecutar? Ante todo, abordaremos una visión conductora en la que la nueva agricultura sea competitiva, estratégicamente abierta e innovadora, en la cual el Estado sea garante, promotor y facilitador, basada en seguridad jurídica, libertad económica e inversión privada. Inserta en una economía de mercado moderna y sostenible, impulsada por la innovación, la calidad, la sostenibilidad,
y la inclusión social, y articulada a redes de cooperación tecnológica y al comercio internacional. En resumen, debemos construir un sistema competitivo a partir del cambio institucional, un cambio cultural, la cooperación y la innovación productiva. Bien, ahora pasamos a un resumen de estrategias necesarias para hacer realidad los factores de competitividad en 3 horizontes de tiempo. En el corto plazo, es fundamental sentar las bases de la confianza a través de una reforma institucional y regulatoria urgente que garantice los derechos de propiedad, las libertades económicas y flexibilice el control estatal sobre las tierras agrícolas. En cuanto al marco financiero, se debe establecer un régimen especial de inversión agroexportadora con incentivos fiscales, reinsertar el sector bancario o el sistema bancario nacional en la red financiera internacional y sentar las bases para la banca de desarrollo. Y es de suma importancia estratégica el lanzamiento de un programa nacional de competitividad sostenible que contemple taquillas únicas agroexportadoras con simplificación de trámites y procesos digitalizados, que dé agilidad, concientizar e impartir asistencia técnicas a productores sobre competitividad y estándares internacionales, fomentar la asociatividad y la formación de clústeres agroproductivos territoriales, presentar el programa a organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF, Fondo Verde, etc. Fundar el Observatorio de Cadenas Agroproductivas y de Exportación. Adicionalmente, fortalecer los servicios de inocuidad, sanidad vegetal y animal e iniciar la instalación de una plataforma nacional de trazabilidad y certificaciones adicionales exigidas en los mercados internacionales. Y en cuanto al sistema de innovación, es determinante diseñar el Plan Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología del Agro, capítulo de competitividad agroproductiva. Iniciar la red de cooperación e innovación agroproductiva entre universidades, centros de investigación y desarrollo y el sector privado. En síntesis, en esta etapa se busca reconstruir la confianza y sentar bases sólidas para la inversión, la asociatividad y la innovación. En relación a las estrategias de mediano plazo, periodo definido como la transición, el inicio de los cambios estructurales y la reconexión global, comienza con el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura y Logística en territorios agroexportadores, vías rurales, centros y corredores logísticos, puertos, energía, etc., a través de esquemas de inversión por concesión y asociaciones público-privadas, así como el fomento de zonas agroindustriales especiales con incentivos para la transformación y generación de valor agregado. En este periodo se continúa ampliando la red de cooperación e innovación agroproductiva, conectando universidades, centros tecnológicos y empresas y estableciendo alianzas internacionales con centros de investigación e innovación. Se desarrolla un programa de diversificación exportadora y posicionamiento de la marca país y ocurre la integración plena al financiamiento internacional y a los mercados globales, regionales y bilaterales. A finales de este periodo, la competitividad pasa de ser institucional a ser tecnológica y de mercado, y el sistema agroproductivo se convierte en un sector dinámico de inversión, innovación y empleo. Las estrategias de largo plazo, finalmente, generan la consolidación de la nueva agroproducción venezolana. Las mismas permitirán la consolidación de territorios agroexportadores sostenibles, la complejización productiva y el continuo aprendizaje tecnológico. Por cierto, esto último alineado con el Premio Nobel de Economía otorgado recientemente por su fundamentación, ya que establece la necesidad del crecimiento sostenido de la innovación y el progreso tecnológico. Esa es la ruta. Adicionalmente, se incluye el escalamiento constante en la inserción inteligente en las redes de mercados globales
y la inclusión social y la sostenibilidad ambiental como transversalidad en todos los programas y proyectos. Concluyendo, hacia 2050, Venezuela debe haber consolidado una agricultura altamente productiva, tecnológicamente avanzada y ambientalmente responsable. La agroexportación no será solo fuente de divisa, sino un motor de conocimiento, la equidad, la sostenibilidad y, en fin, el desarrollo. Finalmente, muchas gracias, Luis. Vamos a considerar algunas experiencias agroexportadoras. Actualmente Venezuela ha exportado varios rubros, sin embargo, los más determinantes por su impacto en cuanto a volumen, valor, potencial y competitividad son el camarón de los crustáceos, el cacao, ese es el cacao en grano, cacao fino y sus derivados, rones y licores, frutas y pulpa, café y derivados, y macroalgas, bioproductos marinos. El camarón es el principal rubro agroexportador no petrolero del país, con empresas privadas consolidadas en Zulia y Falcón. Su competitividad proviene de la eficiencia productiva, la inversión privada en acuicultura tecnificada y la demanda internacional sostenible. Tiene una serie de condicionantes positivos, a saber, capital privado, certificaciones, integración, cadena. Entre las restricciones podemos decir que hay alto costo de insumos importados, deficiencia portuaria, certificaciones lentas y vulnerabilidad institucional. El cacao, chocolate y derivados. Es un producto bandera de calidad y tradición, reconocido como cacao fino de aroma. Su valor radica más en el posicionamiento y la calidad que en el volumen. Entre las condiciones positivas tenemos la reputación internacional, la articulación con chocolaterías europeas y apoyo de programas de promoción donde participa el sector privado. Restricciones: baja escala productividad, deficiencias en trazabilidad y certificación, falta de infraestructura y de financiamiento para transformar localmente. Rones y licores. Uno de los productos venezolanos con mayor presentación internacional, con exportaciones a más de 100 países, representa un activo simbólico de identidad y marca país. Condicionantes positivos tenemos la tradición, calidad certificada, indicaciones geográficas protegidas y liderazgo de marcas premium. Entre las restricciones, la burocracia exportadora, costos logísticos, ausencia de mecanismos modernos de promoción internacional coordinada y dificultades de financiamiento. Frutas y pulpa. Es un sector con un gran potencial agroindustrial y de diversificación o de escalar, impulsado por la transformación en pulpas congeladas y concentrados. Entre los condicionantes positivos hay espacios, hay una biodiversidad en frutales y en estos espacios donde se puede desarrollar, donde se puede producir, hay nichos de exportación, hay inversiones privadas incipientes, limitadas, y entre las restricciones tenemos deficiencia en cadena de frío, transporte y empaque, carencia de certificaciones sanitarias internacionales y baja organización de productores. Café y derivados. El café venezolano mantiene una reputación histórica de calidad, especialmente en variedades de altura, pero volúmenes limitados, los cuales reducen su peso exportador. Entre los condicionantes positivos hay una diferenciación por calidad y nichos gourmet, alianzas con torrefactoras internacionales. Entre las restricciones encontramos baja productividad, envejecimiento de productores y falta de generación de relevo, deficiente infraestructura para la cosecha, por ejemplo la red vial, y débil gobernanza de la cadena. Por último, tenemos las macroalgas y bioproductos marinos.
Es un rubro emergente con un gran potencial biotecnológico e industrial. El uso en carragenina, bioinsumos y bioplásticos son unos de los que se puede mencionar. Entre las condiciones, los condicionantes positivos, nos encontramos que es un recurso natural abundante porque hay una localización costera estratégica y hay una demanda en aumento. Entre las restricciones, escala pequeña, hay una debilidad en la investigación, desarrollo e innovación, falta de una política hacia los recursos marinos que fomente, que propicie, que apoye, y hay una ausencia de clústeres productivos de certificación y de certificación internacional. Síntesis. El rendimiento exportador actual lideran camarón, cacao y ron. Mayor potencial de crecimiento lo tenemos en frutas, pulpas, macroalgas y café. Y entre los condicionantes de competitividad a reforzar, el entorno institucional, la infraestructura y logística, la certificación internacionales, acceso a financiamiento y la articulación entre actores de la cadena. Bueno, con esto llegamos al fin de esta presentación, agradeciendo su atención y quedo pendiente para sus preguntas y planteamientos. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Hemos tenido una presentación inicial de parte de Patricia que establece un marco e identifica grandes categorías para las estrategias, para las acciones que tendríamos que tomar en el sector agrícola para contribuir a que se hagan realidad los propósitos de complejización de la economía, de crecimiento sostenible y de oportunidades para todos los venezolanos. Y tenemos la presentación de Luis en la que ha llegado a niveles muy precisos, muy detallados de aquellas actividades que se expresan hoy en día a pesar de estar en un sistema que le genera toda clase de condicionantes restrictivas. No dudo que los comentarios de Eduardo Burós que vienen ahora hagan un puente entre esos dos niveles. Adelante, Eduardo. Tiene el micrófono apagado, doctor Eduardo, por si acaso. Aparentemente se ha desconectado Eduardo Burós, quien debería hacer los comentarios. Esperemos unos minutos. Decía, pero no sé si estaba cerrado mi micrófono, decía que tenemos dos perspectivas que son absolutamente complementarias, de hecho representan una misma realidad imaginada y pretendida cuando se desarrolla la propuesta. Una muy conceptual en la cual se señalan las grandes líneas de acción que pondrán en marcha la estrategia para la transformación de las cadenas agroproductivas, y otra que ha tomado detalles de la realidad que se expresa incluso hoy bajo el sistema rentista estatista que establece condicionantes muy negativos al desarrollo. Y decía que no dudo que la presentación o los comentarios que deba hacer Eduardo Burós, una persona de gran experiencia y una visión muy amplia sobre estos temas, que su presentación seguramente crearía puentes entre esos dos niveles. No veo nuevamente a Eduardo Burós, aparentemente ha tenido un problema de conexión. Quisiera recordarles a los participantes en el foro que en la modalidad de coloquios que tenemos semanalmente en el Grupo Orinoco, la participación de los miembros, de los presentes, es una participación a viva voz, pero que en los foros, como los que hacemos mensualmente, y este es uno de ellos, la participación en preguntas, comentarios,
críticas sobre las presentaciones se hace a través de la plataforma Zoom, a través de preguntas, comentarios, etcétera, que hagan los participantes en la plataforma Zoom. Ajá. Quisiera invitar Disculpe, a... nuestro comentarista Eduardo Buró se quedó sin luz, pero lo tengo al teléfono y voy a hacer la conexión del teléfono con el micrófono del Zoom. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? adelante, Luis. ¿Aló? Sí te escuchamos, Luis. Puedes Sí. proceder. ¿Qué has dicho que vas a hacer? Ok, adelante. No, en primer lugar quiero felicitar tanto a Patricia como a Luis por la síntesis que lograron, extraordinariamente interesante. Y he tomado nota de algunas de sus intervenciones que yo lo pensaba hacer refiriéndome específicamente al material que ellos presentaron. Sin embargo, no lo voy a poder hacer así porque necesito el uso de la computadora y no lo tengo a la mano, pero sí voy a hacer mis comentarios que iba tomando en la medida de su presentación. Con respecto a la intervención de Patricia, uno de los puntos más importantes que me parece que hay que destacar es la necesidad de confianza entre los eslabones de la cadena agroproductiva. Los productores agrícolas que están en el campo, los que están en las fincas, no tienen suficiente confianza en otros elementos de la cadena, como los sistemas de transporte, como los sistemas de almacenamiento y de secado, y como la propia agroindustria. A su vez, los últimos en la cadena de producción, como son los supermercados y otras instalaciones detallistas y también los mercados mayoristas, tampoco tienen confianza en la calidad de los productos y usan estrategias muy difíciles de comprender por los agricultores, como la venta, la colocación de los productos con un modo de contingencia, es como se colocan los productos en el mercado, de manera que no hay riesgo que asuma el sector último de la cadena productiva. Bueno, ese es un tema que hay que estudiar, analizar e incorporar en el análisis de las cadenas productivas. Hay otro tema que es muy importante de destacar, que es que la educación gerencial, la gerencia profesional a lo largo de la cadena productiva está muy poco establecida. Salvo algunas grandes empresas agroindustriales, no hay suficiente educación gerencial. Eso hace que las estrategias, los conocimientos que se pueden recibir en los centros de formación gerencial para las labores de comercialización y de interrelación en lo largo de la cadena productiva agrícola sea insuficiente, porque no se trata de formación estructurada en ese campo. Luego hay otro problema que es el relativo a la concentración de la población venezolana en ciudades. Y esto es un fenómeno que no atañe a Venezuela, es un fenómeno mundial, y entonces hay que reeducar a la población urbana para que entienda y establezca relaciones con la población rural y haga transferencia de recursos de las ciudades al campo. Una de las más importantes transferencias es capital concentrado en las ciudades a lo largo de toda la estructura social de las ciudades hacia el campo. Que reconozcan las posibilidades de inversión en el campo y transfieran recursos de capital al sector rural. Otro aspecto es la necesidad de homogeneizar los servicios en las áreas rurales y urbanas.
la calidad de la educación, la calidad de la climatización, la calidad de la vivienda, etcétera. Y la aceptación de que en el mundo rural existe un modo de vida diferente al modo de vida urbano y que haya la oportunidad de que los que viven fundamentalmente en las ciudades conozcan el valor del modo de vida ruralista en relación al modo de vida urbanista, lo que significa que hay que hacer estudios antropológicos del comportamiento de la vida ruralista y del comportamiento de la vida urbanista, destacando las diferencias, pero las posibilidades de que una u otra persona se adapten a estos modos de vida. Luego hay que homogeneizar las condiciones de trabajo. Debe existir una ley de trabajo específica para el sector rural que se adapte a las condiciones particulares del medio y al modo de trabajar en el sector rural. Otro aspecto importante es la comprensión del desarrollo tecnológico. Lo que es muy importante es porque los agricultores en todos sus niveles no suelen entender el aporte que le pueden suministrar a sus negocios la incorporación de desarrollo tecnológico, porque ven a los profesionales del agro como expertos sin experiencia en el sector. De manera que la constitución de conocimiento práctico, profesional, a través del desarrollo de empresas de asistencia técnica al sector rural es también muy importante para consolidar la transferencia de tecnología desde los centros de formación e investigación hacia el sector productivo. Por último, tenemos el tema de abandonar el factor tierra como factor de justicia social, que fue el factor que privó durante todo el periodo democrático alrededor de la reforma agraria, porque se suponía que existía una masa rural campesina cuyo factor limitante era la dotación de tierra. Y esto hoy en día no es el factor limitante es el capital, y entonces hay que pensar en las líneas de justicia social alrededor del factor capital. Otro tema son los diferentes tipos de integración vertical que se han venido consolidando, vertical de arriba abajo, también integración horizontal y también integración vertical de abajo hacia arriba. Cada uno de estos modelos tiene que ser analizados, tiene que ser estudiados, porque son ejemplos prácticos de cómo se está logrando la integración en las cadenas agroproductivas. Y hay que reconocer, como decía antes, las condiciones ambientales en las cuales se desenvuelve el trabajo rural. Otros factores más modernos, más al día, pues son la digitalización, el control de inocuidad de los alimentos, que pueden significar valor agregado y determinar nuevos precios. Y allí se comienza un problema singular muy importante para nuestro país, que es la justicia social urbana, que los productos se suelen colocar en manos de las personas que viven en las ciudades a los precios más bajos que se puedan conseguir, y eso impulsa la importación en relación a la capacidad nacional de producción, porque los mercados son pequeños y el valor agregado no se distribuye en relativamente una masa de productos pequeña, y eso tiene consecuencias en el aumento de los precios. Y luego pues hay que empezar a intervenir, a convencer, a discutir, a analizar, a oír
a reeducar al sector privado agrícola y al sector del mercado de capitales que está empezando a desarrollarse en Venezuela para crear pues, elementos de justicia social a través del mercado de capitales. Luego, en la intervención de Luis, él se refirió a las ventajas comparativas y competitivas, y esta lámina de Luis inicial es verdaderamente muy significativa, porque el desarrollo de la agricultura en Venezuela se ha basado en maximizar las ventajas comparativas en detrimento de las ventajas competitivas. Y eso lo podemos ver en la interpretación que se ha dado en Venezuela al concepto de vocación de uso de la tierra, que es un concepto que se superpone al concepto de capacidad agrológica de uso de la tierra, que está basado en ventajas comparativas, y el de vocación de uso de la tierra incorpora las ventajas competitivas, determinando que una zona, por más que tenga capacidad agrológica para determinados tipos de cultivos, carece de ventajas comparativas para desarrollar ese cultivo. Otro aspecto, o puede ser lo contrario, una situación en que un cultivo, como creo que se ha demostrado en el caso del el cultivo de la vid en el estado Lara, pues unas ventajas comparativas que no lo favorecían, digamos que lo favorecían mayormente en el caso de Venezuela, pero en la comparación internacional no era una ventaja muy atractiva. Sin embargo, se desarrollaron ventajas competitivas que permitieron establecer un mercado vitivinícola en Venezuela. La baja competitividad que tiene nuestra agricultura está vinculada a el entorno institucional, decía Luis, pero pienso que ese entorno institucional es, digamos, el punto menos sensible en los cambios que se requieren. Ese es un cambio que es muy fácil, bueno, muy complejo, por supuesto, pero que, digamos, es mucho más fácil de desarrollar que otros tipos de cuellos de botella, como el modelo de desarrollo de la agricultura, que es obsoleto. El modelo de negocio de la agricultura es un modelo obsoleto, bien lo decía Luis, y ese sí que es fundamental, transformar ese modelo de negocio de la agricultura. El tema de las fallas de infraestructura es un tema muy importante de evaluar y de inventariar. Tenemos un elevado desconocimiento, por ejemplo, de nuestras capacidades en vialidad rural. Estamos haciendo un esfuerzo por reconocer las redes de vialidad rural, clasificarlas y entender las necesidades no solamente de unión, sino de diseño de la vialidad rural, dadas las elevadas cargas a que son sometidas por los sistemas de transporte de productos que afectan los pavimentos o las capas de rodamiento que se hayan diseñado para el sistema de vialidad rural. El ecosistema de conocimiento está atrasado porque se ha basado en un enfoque investigativo que partía desde las ideas de Pittier de la investigación en parcelas agrícolas, dejando de lado el modelo mecanicista que es el que permite desarrollar las simulaciones que pueden corregir factores limitantes en el sistema de desarrollo de las plantas y de sus relaciones con los factores ambientales. Y por otro lado, también el modelo genetista, que se ha quedado en los cruces mendelianos sin incorporar los factores de la ingeniería genética, que son los grandes transformadores de los sistemas de producción agrícola.
También en la preparación para el comercio internacional. Carecemos de mucha formación en el área de agrocomercio y de agrocomercio internacional y adaptación a las normas internacionales. Creo que además pues, se requieren complementos como un Observatorio Nacional de Agricultura, como una transformación de la formación universitaria en las ingenierías del agro, educación del sector privado en cuanto a la gerencia y sistemas de producción mucho más eficientes y modernos en el sector agrícola, y el desarrollo de redes que nos permitan integrar conocimientos relativamente más rápido que otros sistemas tradicionales de extensión. Y en este caso, pues puedo citar la red ProAgro, donde estamos trabajando 17 países iberoamericanos en prospectiva agrícola y intercambiando conocimiento en la visión del desarrollo de los países iberoamericanos, por supuesto, incluyendo a España y Portugal, en las relaciones y mejoras que nos podemos ofrecer mutuamente. Y por último, la marca país para los productos seleccionados, que tenemos que multiplicar los centros de germoplasma, guardar y tener las certificaciones genéticas de cada una de nuestras marcas país y conservar y proteger el carácter genético de esas marcas país. Esas marcas país no necesariamente tienen que extenderse a los productos como el café, el cacao, sus semillas, sino que también pueden ser algunos productos elaborados o semi-elaborados, como por ejemplo en el caso del queso parmesano en Italia, o de algunos otros productos, sobre todo en el área de quesos de múltiples países europeos, y que Venezuela también lo puede lograr en algunos de sus productos, y menciono uno casi por casualidad, que es el caso del chorizo carrupanero, que tiene una característica que lo puede llevar a ser una marca país. Creo que estos temas pueden integrarse en el marco de las exposiciones de Patricia y de Luis, y agregar algunas de estas ideas que ellos consideren en sus efectivas, claras y muy precisas exposiciones. Muchas gracias por haberme oído. Yo ojalá haya llegado la electricidad y pueda reintegrarme por la vía de la computadora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tus comentarios. Yo quisiera invitar a Maritza a que lea las preguntas y comentarios que hay en el chat, y les reitero que en los foros, la regla a la cual hemos llegado es que los foros, siendo eventos abiertos no solamente a miembros del Grupo Orinoco, sino abiertos a todo el público, son eventos sin un control de acceso. Se nos presentaron en algunos momentos problemas serios que debimos resolver estableciendo esta regla. Yo invito a todos los presentes a que hagan sus comentarios a través del chat, y le pido a Maritza entonces que dé lectura a las preguntas, comentarios que hay de parte de algunos de ellos. Ok, buenos días, gracias, Werner. El profesor Bernardino López manda felicitaciones a Luis por su presentación precisa y contundente. Arnoldo Gabaldón, esta exposición sirve para mostrar el objetivo global del proyecto de cambio de estilo de desarrollo. Pedro García, excelente Luis, mis felicitaciones por tu enfoque con sentido práctico. Marínez López, gracias a Patricia y a Luis, excelente material que me será útil para diferentes actividades de posgrado y pregrado. Saludos de parte de Simón Rivera, Arnoldo Gabaldón.
se ha expuesto en síntesis el alcance de una nueva política agrícola. Y en este no es un logro escaso. En momentos en que se está produciendo un cambio político profundo en Venezuela. Por lo tanto, debemos proceder a su más amplia divulgación en los medios de opinión que son relevantes al tema. Pedro García pregunta, ¿cómo incorporar y organizar a los productores dentro de los tipos de agricultura familiar y pequeños productores en este enfoque de competitividad? Wilfredo Villavicencio, excelente presentación de ambos ponentes, así como de los comentaristas. Una pregunta. Dentro de este enfoque de cadenas productivas, ¿ven viable la valoración e incorporación de los servicios ecosistémicos como estrategia productiva nacional en el horizonte de corto plazo, entendiendo que dichos servicios también requieren una relajación o reinterpretación de las leyes nacionales en materia ambiental? Si quieren lo dejamos allí y contestan y después seguimos. Sí, voy a darles la palabra en orden inverso a como hicieron sus presentaciones, comenzando por Luis Arriaga y luego pasando a Patricia. Si Eduardo, nuestro comentarista brillante, quisiera hacer un comentario adicional, le daré la palabra de último. Adelante, Luis. Sin duda, hay varias preguntas bueno, atañen pues las dos presentaciones en conjunto, ¿no? Y una de las que más preocupa es qué estrategia para incorporar a los pequeños grupos o a los pequeños productores. Y básicamente yo diría que hay una experiencia muy conocida por varios colegas en la cual se ha visto en la integración alrededor por ejemplo, del cacao y el café. Me voy a referir a ellos dos porque ahí hay movimientos sin dudas que van a ser precursores de organizaciones que van a escalar. En ellas se han venido integrando en sentido práctico, aquí hay varios, inclusive que conocen, de un modelo de negocio en donde se incorpora el pequeño productor o la familia de de los pequeños productores, a pesar de sus limitantes, con otros eslabones, y eso se ha traducido bueno, para ser breve, en la colocación de esos productos en el mercado internacional, en las compras. Por supuesto, ha habido lo que llaman unas organizaciones que han dado, si se quiere, una asistencia técnica en materia de buenas prácticas para encajar entre estas exigencias que hay en el mercado internacional. Eso ahora se conoce como agricultura regenerativa, pero son buenas prácticas, por supuesto, que están integrando inclusive soluciones basadas en la naturaleza. Eso lo estamos viendo prácticamente porque estábamos estudiando esa materia en Mérida, por ejemplo. Y entonces el punto es que se abren ventanas con esas normas y esas exigencias de esos mercados que están ocurriendo, pero con el apoyo de organizaciones internacionales, organizaciones locales. Se ha visto la incorporación de la academia, de las universidades, todo con un complejo de trabajo y en beneficio del productor. Es decir, que ahí se integra tecnología, organización, apoyo en puentes para el comercio exterior y sin duda, constituye como un motor para todo ese complejo de eslabones, favoreciendo sin duda alguna a las familias, los pequeños productores. Ese es un ejemplo también que se da en algo denominado el complejo de integración con el cacao. Es decir,
que lo que tanto se ha referido Patricia como lo que se ha dicho en estas exposiciones y también como lo ha dicho Eduardo, se ve que hay un conjunto determinante de condicionantes a favor para que se dé la exportación y allí los pequeños productores o su familia, porque no solamente es el pequeño productor, sino la familia, están incorporadas. O sea que es inclusivo esto. Y yo diría que no con mucho apoyo del gobierno, pues no, sino eso ha sido, digamos, determinante, una expresión en, en el sector privado que lo están conformando ellos, pues. La otra pregunta que hace Wilfredo Villavicencio es que si se puede valorar e incorporar los servicios ecosistémicos como estrategia productiva nacional en el corto plazo. Sin duda. Yo lo digo porque a veces cuando uno ve el, el comercio europeo o la demanda que hay en estos mercados globales, ponen como condicionante, sin duda, lo que llaman el respeto hacia o la mitigación de todas las prácticas que se vayan a hacer en beneficio del ambiente, específicamente en beneficio de los ecosistemas, su preservación, inclusive ya se habla de materia de restauración de ecosistemas, de corredores, etcétera, etcétera. Porque ahí hay servicios muy importantes los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un detalle, la polinización a través de abejas en el café y la etiqueta que se le ha dado a un café que es polinizado por este recurso biótico que es la abeja. Ya se le confiere una etiqueta y hay un servicio ecosistémico que se traduce en un detalle como este, pero hay una apertura importante en lo que significa favorecer la producción de café polinizado con abeja. Eso es un sentido, un servicio ecosistémico en el cual está internalizado, está inmerso dentro de esa cadena productiva. Otros servicios ecosistémicos se pueden dar con lo que es la preservación de los mismos corredores que se integran a las unidades productivas. Cuando eso es así, se abren compuertas, se abren espacios para valorar más allá estos productos en estos mercados foráneos. Entonces eso es importante. O sea, no se puede apartar, sin duda alguna, lo que llamamos nosotros ese capital natural traducido por los servicios ecosistémicos en esta era nueva, si se quiere decir, para tener apertura de los productos que estamos produciendo, en esa concientización ambiental que debe prevalecer como una transversalidad en todas aquellas iniciativas de las unidades de producción, citando estos dos casos. A ver cuál era la otra pregunta, creo que habían estas dos fundamentalmente. Adelante. Adelante, Patricia, tienes la palabra si quieres comentar o responder alguna de las Gracias. preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y gracias por los comentarios. En realidad, esto de los comentarios que uno se va llevando, la retroalimentación de nuestro trabajo y con eso es que seguimos adelante en el Grupo Orinoco, ¿no? Esto no termina aquí. Bueno, primero, en general, pues, y agradecer al doctor Eduardo, siempre tiene este análisis global que es muy importante y da luces. Tanto los comentarios del doctor Eduardo como los de Pedro cuando hablaba de la agricultura familiar, eh, yo los englobo, ¿no? Es, en la idea de que las cadenas agroproductivas deben migrar a mirarse como cadenas de valor, a convertirse en cadenas de valor. No es lo mismo. Entonces, cuando hablemos de cadenas agroproductivas como cadenas de valor, se podrá abordar todos los aspectos que Eduardo Burós ha abordado, ha tratado
y se va a considerar los pequeños productores, ¿no? Todo, en este caso, cuando estamos hablando de cadenas de valor, se cambia la lógica productiva partiendo de una imagen o una visión común para todos los actores, desde el pequeño productor hasta la gran marca transnacional, que se basa en el consumidor final, ¿no? En cuál es el producto, cuál es el mercado que queremos conquistar y cuál es el producto que debemos tener para llegar a ello y cuándo obtenerlo. Entonces, nada más que si toda la cadena productiva y todos los factores, desde la investigación, que ahí tiene un rol muy importante para poder minimizar precios, minimizar consumo de materia y minimizar incluso tiempos de cosecha o de elaboración de productos y poder tener, aprovechar la mejor ventana del mercado, ¿no? Entonces, todo eso va a ser abordable cuando lo veamos como cadenas de valor. El otro punto era sobre el enfoque de servicios ecosistémicos. Sí es importante y sí es valioso y oportuno y además útil para nosotros asumir el enfoque de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los servicios que hace la naturaleza, que nosotros simplemente lo apalancamos catalizando sus procesos. La agricultura en sí misma es un proceso, es un servicio ecosistémico. La ganadería y silvicultura y la caza, la pesca, todos ellos son servicios ecosistémicos, donde el ser humano cataliza esos procesos para mejorar unas productividades y obtener el beneficio de ellos. Entonces, es importante verlo como, además, como enfoque de servicios ecosistémicos, porque eso nos permite mirar todo el proceso agroproductivo desde el enfoque de socioecosistema. Y cuando vemos un proceso desde el enfoque de socioecosistema, vamos a estar viendo en igual importancia lo que está sucediendo en el entorno biótico o abiótico, es decir, en la naturaleza, y lo que está sucediendo en el entorno social, cultural, económico. Social, ahí en el social va lo económico, lo cultural, las leyes, las instituciones. Entonces, los servicios el enfoque de servicios ecosistémicos nos permite ver todo ello como un ecosistema integrado, ni siquiera uno al lado del otro, sino un único sistema integrado. Además, nos permite unas lógicas adicionales que desde el punto de vista de ciudades, como lo que estaba comentando Eduardo Burón, el enfoque ecosistémico permite interpretar el entorno urbano y el entorno rural de manera tal que podamos abordar todas esas asimetrías y todos esos elementos que él ya había abordado, lo que él mencionó que eran importantes, yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, utilizar el enfoque de servicios ecosistémicos es inmensamente útil. Hay otro elemento que me parece que le hemos dedicado muchísimo tiempo en las discusiones del Grupo Orinoco, que es cómo se puede conciliar en la actual situación las fincas intervenidas y expropiadas para su incorporación en la producción agrícola. Le hemos dedicado montones de tiempo, bueno, porque creo que tenemos la misma preocupación de quien nos hace la pregunta. En realidad, pues, allí entramos en el terreno de la justicia transicional, ¿no? Ciertamente, es como todo, hay un abanico de cosas. Cuando queremos posicionarnos en un mercado, habrá mercados tan exigentes en el final que nos piden hasta la cédula de la abuelita y del último arbolito y que no hemos deforestado en los últimos 25 años. Pero también habrán términos intermedios que nos permitan ayudar. Además, la complejidad ayudar a incorporar algunas de estas unidades que estén productivas y que de pronto legalmente pues, están en conflicto, ¿no? Pero todo lo que podemos estar dejando de tener de valor por esta situación, además de la razón moral de que eso hay que atenderlo, nos debe llamar a que una vez que haya unas de cambio, este problema se aborde con una ruta consensuada, ¿no? De justicia transicional, donde se busca una solución con un periodo límite, ¿no? No es que vamos a pasar 20 años buscando una solución, porque es muy compleja, porque muchas de esas expropiaciones ya tienen 20 años. Entonces, ¿realmente quién es el dueño? ¿No? Y si lo están produciendo, pues de pronto la situación se vuelve más compleja. Entonces,
Yo no soy experta en derecho agrario, pero sí creo que, como ha sucedido, la historia plantea, por ejemplo, en Alemania sucedió, se hizo un comité para poder reevaluar, y eso lo van a ver ustedes en el documento del libro. Este tema está abordado en ese documento, y cuál fue el viraje que allí se le está proponiendo, ¿no? En Alemania se hizo un comité para hacer, para ver qué pasaba, pero un comité que en tanto tiempo tenía que resolver, ¿no? ¿Y por qué se hizo comité? Bueno, porque había una cantidad de recursos que había que aprovechar, había una cantidad de voluntades que había que darle respuesta. Había otro elemento, otra pregunta, creo que, bueno, ya el de la agricultura familiar ya lo abordamos, y creo que con esto creo que puedo cerrar. Adelante. Gracias, Patricia. No sé si Eduardo se ha conectado nuevamente, pero ojalá esté escuchando. Y quisiera darle la oportunidad a Eduardo de también responder preguntas y hacer comentarios sobre los comentarios que han sido hechos. Adelante, Eduardo. Luis, te pregunto si tú pudieras establecer, como hiciste antes, la conexión Adelante, telefónica adelante. con Eduardo. Adelante, Eduardo, adelante. Muy bien. Y yo tengo dos comentarios que creo tiene campo muy específico en Venezuela. Toda la agricultura de raíces y tubérculos, excepto papa, está en manos de pequeños agricultores. Ellos son los que nos proveen de ocumo, de ñame, de oyama, de este tipo de rubros agrícolas. Y ahí tienen un mercado nacional donde hay que enfatizar en la calidad de los productos, en las mejoras genéticas de estos tipos de cultivos. Encontramos muy serias deficiencias en los productos que llegan a los mercados, y hay que trabajar mucho en colaborar, en prestar asistencia técnica, en prestar asistencia comercial para que los pequeños agricultores dedicados a este tipo de rubros lo hagan de manera eficiente y dirigido al mercado nacional a satisfacer las demandas por esos productos del mercado nacional. También muchos pequeños agricultores conservan el sistema de producción de abastecimiento a mercados locales. Son agricultores que satisfacen las necesidades de poblaciones en el interior vinculadas al desarrollo de la propia ruralidad. Y en ese sentido, pues, también sus productos concurren y satisfacen la demanda de alimentos en los pequeños mercados locales. Y finalmente hemos visto con mucho interés el desarrollo que ha venido haciendo la Universidad del Zulia, promoviendo las ferias agroartesanales que le dan valor agregado a algunos productos de las pequeñas economías agrícolas, agregando la transformación, y eso supone valor agregado a esos tipos de productos. De manera que en el sentido práctico, además del que ya mencionó Luis sobre el café y el cacao, hay esta otra actividad que se puede y se debe realizar para satisfacer cabalmente los mercados locales y estimular el mercado nacional de raíces y tubérculos para los productores de menor dimensión de sus espacios productivos. Y bueno, respecto a los servicios ecosistémicos, como ustedes saben, son 4 grandes categorías de servicios ecosistémicos que todavía están en ciernes la valoración y la transformación de esos servicios ecosistémicos en productos que sean asequibles a través del mercado por las comunidades.
No hacerlo así supone que para poder satisfacer la protección de esos servicios se tiene que recurrir a incremento fiscal, porque esos productos son, esos servicios son gratuitos, lo provee la naturaleza, pero conservar la capacidad de que la naturaleza siga produciendo esos servicios es costoso. Por ejemplo, es costoso un servicio de guardaparques. Por ejemplo, es costoso un servicio de control de incendios forestales. Por ejemplo, es costoso la regulación y control de los famosos PORU, que son los programas de ordenamiento y reglamento de uso, y sobre todo bajar esos programas de ordenamiento y reglamento de uso a escalas que sean realmente posibles de gestionar, que se producen en escalas que a nivel de planificación son satisfactorias, pero a nivel de gestión local son insuficientes, y eso requiere trabajo a escalas mucho más detalladas. Eso tiene un valor, un costo. Entonces, si no hay la posibilidad de transferir mediante servicios que puedan ser consumidos por la población, mediante tarifas, tasas, etcétera, entonces la única manera es recurrir al incremento del sistema fiscal vía tributaria para poder satisfacer el mantenimiento de estos servicios. Es un tema muy importante que está insuficientemente trabajado en Venezuela, sobre el cual tenemos que hacer mucho énfasis, mucho análisis, y debe constituir parte de la nueva institucionalidad ambiental que supongo que vamos a trabajar en otro de las actividades del Grupo Orinoco. El tema de cómo valorar los servicios ecosistémicos, cómo apropiar recursos para sostenerlos y cómo instrumentar esos mecanismos a través del sistema hacendístico y fiscal venezolano. Esos son los puntos que yo puedo agregar al tema y las dos grandes preguntas que se han planteado por parte de los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Marisa, te pregunto, ¿hay preguntas o comentarios adicionales en el chat? Y si los pudieses por favor leerlos. Voy a continuar. Simón Rivero, muy importante el desarrollo de empresas de servicio, de ingeniería de consulta. Estas deben calificar por la experticia de quienes la integran. En las situaciones muy particulares de alta especificidad, las empresas recurrirán a la contratación de servicios de profesionales altamente especializados. Estas empresas pueden impulsarse bajo la figura jurídica de las pymes. Al principio, en la transición, deberán utilizarse para su financiamiento recursos vinculados al crédito agrícola, donde se puede incorporar la figura del seguro agrícola. Todo esto vinculado al mercado de capitales, siembra por contrato y o cadenas de mercados y abasto o la exportación. Jesús Viloria, excelente, las exposiciones de Patricia y Luis presentan una clara visión del futuro. No hay viento favorable, quien no sabe a dónde va. Bernardo Lira, felicitaciones a los ponentes y al comentarista. Creo que con este marco de objetivos exigen todavía mucho trabajo en el diseño de políticas públicas dirigidas al sector. Gustavo Aguerrevere, muy interesante y conveniente. Felicitaciones y gracias. Considerando las proyecciones de crecimiento poblacional y la disponibilidad de tierras para el aumento de fronteras agrícolas y de productividad para toda América Latina, está llamada a cumplir un gran compromiso, y para Venezuela esto representa una enorme posibilidad y oportunidad. Fue mencionado en la presentación, en caso personal, la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra es un factor fundamental. ¿Cómo se puede conciliar la actual situación de fincas intervenidas y expropiadas para su incorporación a la producción agrícola? Emma Segovia, excelente. Felicitaciones a los exponentes respecto al enfoque de cadenas agroproductivas competitivas y la propuesta para el desarrollo de Venezuela. Sin embargo,
creo conveniente resaltar la necesidad inminente de la integración del sector privado, que representa a los diferentes productores y sus unidades de producción con el entorno público, sobre todo en las políticas necesarias, tales como financiamiento, servicios, mercados, precios y consumo. No hay más comentarios. Muy bien, muchísimas gracias, Marisa. Quisiera que los ponentes y el comentarista manifestasen su interés en responder, levantando la mano para yo darles la palabra. Bueno, yo. Aló. Sí, adelante, Patricia. Ajá, ok, gracias. Bueno, yo agradezco nuevamente los comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con la parte y creo que todo el grupo Orinoco está de acuerdo con la acción privada, ¿no? La sociedad civil en sus distintas formas de organización en la que debe sacar adelante toda esta agroproducción competitiva. Solamente para cerrar, me quedó pendiente comentarles sobre la agricultura familiar. Lo que yo les planteaba, lo dije basado en la experiencia que tienen, los que tienen interés en conocer un poco más, Bolivia y Chile tienen una experiencia bien importante en la incorporación de la agricultura familiar en las cadenas competitivas, en las cadenas de valor competitivas, es decir, en colocar producción familiar en el mercado internacional. Y es una línea dura que tiene ahorita Chile porque el porcentaje, ellos como en todo el mundo, ellos están, en particular ellos están muy claros del peso que tiene la agricultura familiar en la producción en general. Entonces, los invito a explorar esas experiencias. Y para cerrar también, cierro un poco todo, no se mencionó en ninguna parte, y quiero mencionarlo, el catastro rural. Eso que hablábamos de quién es la propiedad, cómo es, cuánto es, y quién, qué servicios ecosistémicos tiene la propiedad. Debemos de mirar, empezar desde ahora, en mediano y largo plazo, tener un catastro rural y las cuentas ambientales, ¿no? Las cuentas ambientales no quiere decir que te van a robar los productos, sino con las cuentas ambientales se dividen en determinar las funciones ecosistémicas, que es algo así como en qué estado están los recursos naturales, y por otra parte, cuánto y cómo se está produciendo, y eso nos va a llevar a flujos de servicios y de producción, que va a ser el paralelo con las cuentas nacionales sobre exportación. Entonces, son conceptos muy claros que podemos tener una retahíla de 20 cosas que hacer, pero hay unos que son claves con los cuales vamos a resolver un montón de situaciones. Bueno, hasta aquí entonces, muchísimas gracias por la participación. Por mi parte. Eduardo o Luis, ¿quisieran ustedes responder a alguno de los comentarios o hacer un comentario final? Si pudieran Bueno, levantar la mano. no veo la manera, pero porque Eduardo, te pudiste conectar disculpe, Eduardo está conectado, le llegó la luz. Ok. Bueno, Eduardo, ¿quisieras hacer un comentario final? Puedo hacerlo. El comentario es que en Venezuela hay organizaciones que conocemos, que deberíamos invitar a otra sesión a que nos presenten los avances que han realizado en agricultura familiar. Me refiero específicamente a FUSAGRI, que trabaja en esa línea de la agricultura familiar. Me parece a mí que es muy importante que la dimensionemos, verifiquemos cuáles son sus capacidades y sus potencialidades. Las que yo referí es, digamos, mi propia interpretación de la agricultura familiar, es con excepción de la ya mencionada por Luis, que es muy importante, de el café y el cacao. Pero también hay otra que Luis conoce muy bien, que ojalá pueda exponerles ese caso, que por ejemplo, otro cultivo de gran valor, marca valor,
que es el algodón de fibra larga, de, de, la, de las vegas del Orinoco. Esto gestionado con organismos agroindustriales, créditos directos para la producción, integrando crédito, tecnología intermedia y transferencia de comercialización y producción. Entonces, eso también son autores de cacao, que conozco un poco más que los de café, que también se han integrado a través de las grandes empresas productoras y comercializadoras, porque la negociación en el mercado de cacao, conocimiento de idiomas, conocimiento de preferencias, del producto y de la marca, evitar que no son correctas de productos que no tienen la calidad y que se anuncian en el mercado internacional como productos de calidad. Y es competir con eso, combatir ese tipo de práctica comercial inadecuada, es un trabajo muy complejo. Entonces, hay empresas comercializadoras de cacao y de chocolate están abriendo las puertas a un nuevo tipo de negocio mucho más efectivo que el que se hacía cuando el sector público intentaba hacer la comercialización del cacao en los mercados internacionales. Entonces, creo que hay experiencias muy buenas, muy positivas, que tenemos que compilar, analizar y extender remanentes en Venezuela. Pero también vamos a tener que comprender que para competir con los complejos argentinos, y estamos hablando de unidades de producción de 60.000 hectáreas, son de empresas productoras de gran escala colocadas en el mercado de capitales, democráticamente el capital y no la tierra, y esto es lo que significa el avance de la producción de soya en Argentina. Y eso mismo está ocurriendo en Brasil. Son cosas muy novedosas para nosotros, que lo podemos ver con muchos. Entonces, bueno, en eso estamos, en las redes internacionales, tratando de comprender estos fenómenos. Tenemos mucho por delante, muchísimo, muchísimo que aprender en agricultura, y, y educarnos en ese sentido no va a ser nada sencillo. Bueno, creo que se cortó nuevamente la comunicación de Eduardo. De todas formas, pues le doy la palabra a Luis. Luis, si quisieras hacer un comentario final, tienes la palabra. Sí, bueno, aprovechando el planteamiento que hace uno de los colegas o varios pues, de los colegas que han intervenido, uno de ellos, por ejemplo, Simón Rivero, en el cual refleja varios temas importantes, uno de ellos la asistencia técnica, el mercado de capitales atado con el financiamiento, las empresas pues, de servicios, la incorporación del seguro, etcétera, etcétera, pero sin duda alguna
Simón, que es conocedor también de la materia, él sabe que todos estos casos que estamos viendo ahora tienen que ver, digamos, una promoción y una actuación de lo que significa la iniciativa del sector privado. Por ejemplo, los servicios del agro. Los servicios del agro, donde está el tema de la ingeniería, de consultas, más otros, yo veo unos vacíos y unas tremendas oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad es lo que hemos denominado la construcción de una plataforma de trazabilidad que vele, digamos, en el territorio en sí donde se están dando estos casos de agroexportación. Me voy a referir nuevamente al café y cacao, pero ya Eduardo mencionó uno que es el rubro, por ejemplo, del algodón. Ahí, bueno, pues hay inclusive el sistema de lo que se llama el blockchain, son necesariamente iniciativas en la cual se requiere mucha especialización, mucha ingeniería, etcétera, para poder llevar a cabo esa plataforma. Y el mundo de las certificaciones, ese poder internalizar ese escalamiento que hay de certificaciones desde el punto de vista ambiental, comercio justo, etcétera, etcétera, en donde se incorpora la familia, etcétera, es necesario, digamos, de llegar a un momento dado de codificar eso y poder transmitirlo, poder transferirlo, poder asesorar a las familias y a los productores en general. Entonces, esos sí tienen que ser, digamos, ya son iniciativas desde el punto de vista privado. Igual que cuando estamos hablando del mercado de capitales, hay una serie de instrumentos financieros que se despliegan, por supuesto, ahorita son muy incipientes, pero va a haber la necesidad de incorporarlos masivamente. Uno de ellos, por ejemplo, es la agricultura por contrato, lo que llaman el take-off, por ejemplo, en muchos casos donde se han dado las exportaciones de ajonjolí. Es un caso bien interesante verlo, cómo se configura esto a la luz de darle una seguridad en donde se establecen, digamos, y son condiciones condicionantes entre intervienen los productores y esa intermediación válida y positiva que ocurre en cuanto, digamos, que establecen, digamos, esa agricultura por contratos muy transparente y se acuerda precios, se acuerda volumen y esto es en beneficio para todos los que intervienen. Eso también son iniciativas privadas. Entonces, es decir, que hay muchas iniciativas en las cuales afortunadamente no está interviniendo, digamos, el Estado y el gobierno, porque oye, llega un momento dado que cuando las intervenciones, por ejemplo, yo la he vivido en carne propia, por ejemplo, en la situación de la cadena del algodón, un caso muy concreto, llega un momento dado que a veces los precios los establece el mercado internacional. Hay precios allí que uno ve y realmente esa es la conformación. Pero cuando viene el Estado, o a través del, bueno, el gobierno, e interviene y fija un precio, bueno, prácticamente trastoca todo. Entonces no se puede competir, hay mucho, ¿cómo se llama? Muchas asimetrías que ocurren y llega un momento dado en que termina perdiendo el productor, terminan perdiendo los que dan la asistencia técnica, termina perdiendo, digamos, todo el mundo. Y eso tenemos muchos, pero muchos ejemplos. Y tampoco es la solución, por ejemplo, algo que planteaba también muy interesante en el marco de lo que decía Gustavo, que es lo que vamos a hacer ahora, cómo se va a conciliar esa situación de fincas intervenidas y expropiadas. Yo me voy a referir, por ejemplo, a todo ese despliegue que ocurrió relativamente unos años atrás en lo que eran empresas agroindustriales locales que se fueron estableciendo por parte del gobierno bajo la figura del Estado como productor, el Estado como transformador, etcétera. Eso llegó un momento dado que no resultó. Ahí llegó la burocracia, la corrupción, etcétera, y mermó tanto esas unidades que llegó un momento dado que dieron la vuelta y dijeron, bueno, y tiene la necesaria privatización de estas unidades. Ah, pero les quemé mal, fatal, es igual, porque ahí hay un amiguismo, hay un clientelismo y lo están entregando de esa manera y tampoco está dando, digamos, buenos resultados cuando eso deberían hacerse bajo otros esquemas de lo que significa una privatización de altura. Así son varios casos en los cuales lamentablemente vemos el comportamiento del Estado, el comportamiento, o sea, las políticas estas que más bien lo que hacen es montarle un bloqueo, digamos, a todo lo que es la iniciativa de una sociedad que es cada vez más necesaria. Y
Esto es querido, digamos, transmitirlo, estas notas, estos comentarios, bueno, y para agradecerle a todos los participantes y por todos sus aportes que han hecho. Y bueno, muchas gracias. Nos mantenemos, digamos, en conexión. Seguimos construyendo un mundo para nuestra agricultura. La sentimos, la vivimos y esperamos que realmente sea un motor del desarrollo en un futuro próximo. Gracias, gracias a todos. Gracias, Luis. Bueno, amigos, tenemos casi 2 horas, hemos llegado al final de este foro, que como les decía, es el primero de una cadena de foros dedicados a muchos temas, pero todos ellos en el marco de la propuesta del Grupo Orinoco para un nuevo estilo de desarrollo. De las discusiones que ha habido hoy, de las diferencias entre las exposiciones, los comentarios, en fin, yo quisiera contribuir con un comentario final, porque creo que ayuda a entender el propósito y a obtener de las dinámicas que se generen en el conjunto de esos foros que vienen. Existe una multiplicidad de objetos o de fines de los foros. Por ejemplo, está este foro sobre la agricultura, pero seguramente va a haber unos foros, quedándonos todavía en el tema económico, alrededor de el rol del complejo metalúrgico metalmecánico en la complejización, y va a haber foros sobre la educación, y va a haber, en fin, muchos foros sobre muchos temas. Lo que los une, y una cosa que quisiéramos invitar a quienes participen en los foros, lo que los une es el interés en que cada uno de esos sectores de actividad en su transformación contribuya a los objetivos del nuevo estilo de desarrollo. Es decir, hemos discutido sobre la agricultura, pero tenemos que verla, debemos verla en la medida en la que ella contribuye con unos objetivos más allá de la producción agrícola. Y muy concretamente, ha habido el planteamiento de que la agricultura, que ha venido decreciendo desde los años 60, es decir, 80 y tantos años, ha venido decreciendo en su participación a la dinamización del crecimiento económico, que fundamentalmente en Venezuela se hace a través de la exportación, ha venido decreciendo, puede perfectamente tomar nuevamente un rol como motor del crecimiento a través de la exportación, y eso no es contrario, no es contradictorio con el propósito de mejorar la calidad de los productos y de contribuir a la seguridad alimentaria. No lo es, y ha sido lamentablemente planteado como que fuese contradictorio. Existen además maneras distintas de ver un objeto de estudio como es un sector productor como la agricultura. Existen y debemos intentar, o deberíamos intentar en estos foros y en la práctica común, deberíamos intentar la complementación entre esas maneras de ver. Existe por una parte la visión de las listas de problemas, que se considera que es concreto un análisis en la medida en la que presenta una lista de muchos problemas concretos. Y existe la visión de la aproximación sistémica, estructurada y retroalimentada. No son del todo contradictorias, pero debería buscarse una manera de sintetizar en la cual se llegue a la precisión a través de unas conexiones lógicas y que no se contradigan. Existe, por otra parte, la aproximación de la ingeniería social para modificar un sistema de funcionamiento de parte de la sociedad o de la sociedad toda. La ingeniería social es una aproximación voluntarista, a partir de la cual se piensa que desde fuera del sistema se pueden introducir soluciones eficaces. Y la aproximación de la planificación estratégica, que acepta la existencia de un sistema en el cual no se puede producir una modificación desde afuera, pero sí se pueden estimular
Y precisamente la planificación estratégica busca, por ejemplo, estimular los cambios a través de intervenir en el sistema de reglas, es decir, de intervenir en las instituciones. Finalmente, existe la visión, una visión que consolida esas perspectivas, que es una en la cual se pueda estimular a través de tres grandes estrategias, la de cambio institucional, creación de capacidades y cultura, y esto no es un invento del grupo Orinoco, esto es el resultado de unos 30 o 40 años de especulación de grandes pensadores del desarrollo, entre ellos Amartya Sen, que es digamos, el padre, Amartya Sen, Martha Nussbaum y otros cuantos que son los padres del enfoque del desarrollo humano sostenible. En los trabajos que hemos hecho para el libro una visión, pero un nuevo estilo de desarrollo para Venezuela, hemos intentado fundir, integrar de manera armónica esos distintos enfoques. Y el próximo foro que vamos a tener de esta cadena que he mencionado, en él se tratan los temas de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es nada más, no se alcanza a través de la sostenibilidad ambiental, ni de la económica, ni de la política, sino de todas. Y además, un sistema social, una sociedad, falla y entra en crisis fundamentalmente o sobre todo a través de la explosión de la sostenibilidad política. Mucho más pronto falla la sostenibilidad y se pierden los esfuerzos de desarrollo cuando falla la sostenibilidad política. En la discusión del próximo foro esperemos que haya una contribución tan enriquecedora como la que ha habido aquí, y esperemos que quienes vamos a participar como ponentes en él, los comentaristas, den contribuciones tan importantes como las que el comentarista y los dos expositores dieron hoy. Con esto me despido. Muchísimas gracias en nombre del Grupo Orinoco a todos los que participaron en esta reunión, y buen provecho. Gracias, buen provecho. Hasta el próximo foro. Bueno, muchas gracias a todos.